Bueno, ya son 7:05. Creo que ya, Bueno, muy ya puedo empezar. ¿Puedo dar una bienvenida, doctor? ¿Me adelante. permite? El micrófono es suyo. Gracias. Bueno, buena tarde a todos los que nos acompañan esta tarde y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy, el Comité de Intercambios en Investigación y el Comité de Publicaciones Médicas estamos realizando un taller que tiene como finalidad aprender a plantear preguntas de investigación, para el cual solicitamos la presencia del doctor David de Jesús Malibrán Luque, quien muy amablemente aceptó. El doctor cuenta con un máster en ciencias en especialidad y con especialidad en geriatría, doctorando en ciencias de la salud y actualmente es profesor de las materias de fisiología y geriatría en la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Puede comenzar. Muchas gracias, son muy amables conmigo y pues estoy muy contento de estar aquí porque la investigación es algo que se tiene que promocionar de una manera bastante grande en todo el país. Todos los alumnos de medicina, además de aprender cuestiones clínicas, tienen que aprender cuestiones de metodología porque realmente la investigación es el futuro. Vámonos ahora sí que por partes. Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento científico? Esto es el temario que vamos a manejar el día de hoy. Como introducción, quisiera poner las bases de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de investigación que existen? Bueno, de acuerdo a su finalidad, existe la investigación básica, que busca generar teoría, busca generar conceptos nuevos que no existían previamente. En sí, la investigación básica es el fundamento sobre el cual estudiamos todos. Es decir, su libro de fisiología, su libro de anatomía, su libro de embrio, cualquier libro que ustedes me digan está fundamentado en la investigación básica. Todos los descubrimientos de cómo funcionan las células, de cómo funcionan los tratamientos farmacológicos, se llevan a cabo porque alguien realizó investigación básica. Ahora, en cuanto a la investigación aplicada, no persigue tanto la teoría como tal, no es tanto para formar conceptos, sino que va a permitir la solución de problemas prácticos inmediatos. A ver, una pequeña pausa técnica, mi perrito está ladrando, lo voy a guardar. No se me vayan. Muy bien, una disculpa de esta breve pausa. Es mi alumnito extra, cuando estoy dando clases de repente ladra. Entonces, les decía, la investigación básica es teoría y la investigación aplicada lo que va a hacer es buscar la solución de problemas en la sociedad, ya sea en el ámbito hospitalario, ya sea en el área de la salud pública o ya sea en los ámbitos generales de la medicina. No van a ser atribuciones de que genere conceptos nuevos, pero sí nos va a dar la pauta de cómo manejar tratamientos, de cómo solucionar problemas. Y pues bueno, según el carácter de la medida del objeto de estudio, hay diferentes tipos de investigación, cualitativas, cuantitativas y mixtas. La cualitativa es más que nada basada para interpretación, es un tanto subjetiva, pero es muy enriquecedora, genera aportes teóricos bastante buenos. Y la cuantitativa, que es la que más se usa en medicina, es el estudio centrado en observaciones cuantificables del fenómeno de estudio. Aquí lo que vamos a ver es si yo le doy tantos miligramos de tal medicamento a tanto número de personas, qué tanto mejora en tal cuestión. Entonces, aquí en las cuantitativas, si ustedes lo comparan, cada carrera de ciencias de la salud van a tener un objetivo diferente. Dentro de ciencias de la salud está medicina, enfermería, nutrición, psicología, y cada rama va a tener como que un enfoque diferente. Por ejemplo, en psicología es muy dado a cualitativo porque los sentimientos, las emociones y algunos estados generales es dado a interpretación individual,
pero en medicina nos basamos en lo cuantitativo porque tenemos que dosificar, tenemos que medir y vamos a basarnos más que nada en estas por nuestra profesión. Ahora, ¿cuáles son las etapas del... Antes de irme al tema general de la presentación, ocupamos saber cuáles son las etapas de la investigación. Primero se hace un estudio histórico sobre el objeto. Es decir, yo ya decidí el tema que yo quiero dar. Sobre ese tema, investigo el trasfondo. Hago un diagnóstico. ¿Qué tanto hay de eso aquí? ¿O qué tanto se sabe? Hago un estudio configurativo del deber ser del objeto. Es decir, de dónde a dónde abarca lo que yo quiero estudiar. Hago un estudio sobre la transformación del objeto y al final un estudio de factibilidad. Factibilidad se refiere a la cuestión económica, qué tan factible es que yo lo pueda reproducir y estas son las cosas que yo debo de saber antes de investigar. Ahora bien, creo que aquí el primer paso que omite esta diapositiva es ¿qué voy a investigar? Eso depende de cada persona. Ustedes como médicos se están formando para ser médico general, buscan hacer una especialidad. La especialidad es una cuestión netamente clínica. Sin embargo, cada año de su residencia les van a pedir hacer una tesis. Las tesis son investigación que ustedes pueden publicar en un journal médico. Si ustedes publican en un journal médico, ya están haciendo un aporte en la ciencia. El siguiente grado de la especialidad es el grado de maestría. El grado de maestría va más dirigido, ahora sí, hacia investigación. Puede ser un tanto clínica, pero también de investigación. Y el doctorado, que es hacia la investigación netamente. Dependiendo del área que ustedes se quieran especializar, va a ser el tema que ustedes repliquen. Si estudian traumatología, pueden investigar sobre fracturas, sobre tratamientos, si estudian cirugías, qué tipo de sutura voy a usar, qué tipo de técnicas existen o crear una nueva. No sé, la especialidad que ustedes me digan, hay una infinidad de cosas que ustedes pueden hacer y en base a esto es lo que ustedes van a investigar. Ahora, debo de ser muy claro en esto. La investigación como tal debe de ser algo que les apasione. ¿Por qué? Porque no es bueno para un investigador investigar algo impuesto. No es bueno para un investigador investigar algo fuera de tu rama. Por ejemplo, se vería muy mal un médico haciendo una investigación de arquitectura, pues no tiene nada que ver. A lo mejor, si sigue algunos pasos, pues puedes medio investigar, pero no es tu área. Tienes que hacer algo tuyo. Si tú te especializas en ese algo, sobre ese algo, ahora sí que investigas su historia, cómo se diagnostica, cómo es, qué tan factible es de hacer. Y bueno, ¿cuáles son las etapas? Esto es muy parecido a lo que vimos en la diapositiva anterior. Un estudio exploratorio primero, conocer qué tanto hay. Si yo quiero hacer una investigación de dengue, pues bueno, Tampico es una zona endémica de dengue, la verdad es que sí, se da mucho en Tampico. Planificar la investigación, si es un diseño teórico, bueno, voy a conseguir toda la información que exista sobre dengue. Este es el orden correcto. En el mundo, en el continente, en el país y en mi ciudad. Si ustedes van a hacer la parte teórica de su estudio, tienen que ir siempre de lo general a lo particular. Y lo metodológico es, ¿qué tantos participantes quiero que entren en mi estudio? Pueden hacerlo de un solo hospital, pueden hacerlo de múltiples hospitales. Las posibilidades son infinitas. Realmente para hablar sobre diseño metodológico no se toma, puedes aventarte un semestre entero de diseños metodológicos. Ejecución del proyecto de investigación, cómo voy a recopilar la información, cuáles son los datos, las características, los hechos, cómo voy a evaluar la información, cómo se procesa. Aquí realmente la investigación nunca se debe hacer de yo solito y nada más, no. Si lo hacen como tesis, tú lo haces, pero tus directores te van orientando y te van ayudando. Realmente una tesis no es un trabajo de yo solito y nada más me vieron el visto bueno y listo. Todos participan activamente. Si es una publicación, mínimo se requieren entre 4 y 5 personas. De hecho, si ustedes han visto en artículos,
A veces dice, por inventar un nombre, Ramírez, et al 2019 o 2020. La palabra et al significa y colaboradores. Se escribe la palabra et al cuando de 6 personas en adelante participaron en el estudio. Si participaron 5 personas, entonces ya es Ramírez, Sánchez, Pérez, González, Gutiérrez, 2020. Aquí ya estamos hablando de cómo vamos a recopilar la información y para evaluarla se requiere de programas estadísticos. Para hacer investigación de ley lleva estadística. Ahora, ¿cuál es el lado positivo? Nosotros médicos no estamos obligados a ser expertos totales en estadística. Eso es una rama diferente de la ciencia. Podemos solicitar ayuda a alguien que maneje programas estadísticos y se incluye como autor en tu estudio y listo. Ustedes aportan la parte médica y alguien va a aportar la parte técnica, que es dicho procesamiento. La comunicación de los resultados es qué es lo que obtuvieron de resultados. Ahora, si ustedes me dicen, encontramos una cura inmediata para el dengue, una pastilla X. Si encontraron que de 100 personas, 99 se curaron con la pastilla X, muy bien, lo publican y todo. Si encontraron que ninguna persona se cura con la pastilla X, también es válido. ¿Por qué? Porque entonces las personas definitivamente nunca van a usar la pastilla X para curar el dengue. Todo lo que ustedes obtengan de una investigación es publicable y es válido. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos principales de estudio? Dependiendo de qué es lo que ustedes quieran buscar, son los diferentes tipos. Tenemos el ensayo clínico. El ensayo clínico, como tal, es, en resumen, una experimentación en la que ocupas un grupo control y un grupo experimental. Es decir, pongo el caso del dengue. A este grupo le doy la pastilla X para curar el dengue. Todos tienen dengue. A este lado que también tiene dengue, les voy a dar una pastilla placebo. Y con eso yo puedo corroborar de que, mira, sí es cierto, la pastilla X sí curó a la gente del dengue y estos no se curaron. Y así es como yo compruebo que mi pastilla X funciona y lo publico en el journal de infectología o de farmacología o de diversos estudios. Los estudios de cohortes, estamos hablando de que son grupos. Estamos buscando evaluar grupos. Reglas de predicción clínica, aquí pues va muy ligado a conocer componentes de la historia clínica, exploración física, pruebas de laboratorio, aportan al diagnóstico, al pronóstico, estudio de casos y control en el cual vamos a evaluar enfermedades y grupos de personas, validez de pruebas diagnósticas. Estas de aquí estamos corroborando, por ejemplo, yo les comento a mis grupos de geriatría, existen diferentes escalas para medir diferentes enfermedades. Hay una escala para desnutrición, hay una escala para depresión. Las escalas que deben de usar en investigación deben de ser escalas validadas. Eso es como que un poquito de las reglas del juego de la investigación. Si van a investigar, deben de tener escalas que ya hayan sido científicamente comprobadas. Una escala validada se obtiene fácilmente del internet, no tiene costo, pero tienen que investigar primero si en efecto sí fue validada. Una revisión sistémica, ¿qué es esto? Aquí yo no voy a investigar con personas, aquí yo voy a investigar, regreso al tema del dengue, voy a investigar mínimo, unos 80 artículos que hablen sobre el dengue y sus tratamientos y los voy a comparar y hago un artículo en el cual comparo los 80 artículos ya publicados y pongo la diferencia entre el tratamiento del dengue entre este autor y este autor fue este y esta, entre este y este fue este y este. Entonces, aquí no es tanto experimental, pero el hecho de que tú compares otros estudios te dirige muy bien sobre el tratamiento del dengue. Un metaanálisis es algo similar a lo anterior. Una investigación cualitativa, pues bueno, aquí ya vamos a usar diferentes técnicas para explicar fenómenos. Aquí, como les dije, esto va mucho a sentimientos, a comparaciones. Por ejemplo, me salgo tantito de psicología y me meto a medicina. ¿Cómo puede haber una investigación cualitativa? Muy sencillo, la escala del dolor.
Han escuchado que a los pacientes le dicen, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? No, pues me duele un 7. Ustedes pueden hacer una investigación en la que entrevistaron a 100 pacientes de la misma enfermedad y ver qué tanta varianza hay de dolor bajo las mismas condiciones. Eso es un estudio cualitativo. No estamos hablando tanto de cifras exactas, sino de percepciones. Ahora bien, ¿cómo elijo un tema de investigación? Tiene que responder a las preguntas ¿por qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Y con qué? Antes de que respondas todo esto, repito, tienes que saber primero, ¿realmente me gusta el tema o no? Si no me gusta, si no es de mi especialidad, si no es de mi interés, no lo hagas. ¿Por qué? Porque se convierte en un martirio más que en un disfrute. Realmente investigar es algo que se disfruta. ¿Por qué se disfruta? Tiene muchísimos beneficios investigar. Es la cereza del pastel, lo dejo para el final, es información muy útil. Primero les enseño cómo investigar y después les voy a decir qué beneficios van a obtener con esto. El proceso de la investigación, entonces, ¿por qué? Siempre se debe investigar un problema. La investigación nunca se debe de usar para tirarle tierra a nadie, porque hay gente que maliciosamente va a decir, voy a investigar qué hospital es el peor de todos. Eso no aporta nada a la ciencia, eso no es conocimiento científico y por ende ningún journal lo va a publicar y no tiene ningún valor científico. Entonces, debe ser un problema. Las ondas Foley se ha encontrado que cuando se aplican hay cierto índice de infecciones, pero con una técnica nueva disminuyen muchas infecciones. Eso vale totalmente la pena porque están salvando pacientes de tratamientos farmacológicos, de procedimientos quirúrgicos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Pues evitar recidivas de infecciones. Campo, urología, nefrología, método, bueno, ahí es donde ustedes le tienen que echar coco. Tienen que ver cuál método se adecua mejor a lo que ustedes quieren experimentar. Reitero nuevamente, si ustedes quieren investigar, usen pruebas ya validadas, porque una prueba validada es lo que le da un valor serio a tu trabajo. Por ejemplo, me voy a meter al campo de la psiquiatría. Existe una prueba ya validada para depresión que se llama PHQ-8. PHQ-8 se usa mundialmente. Ahora, estudios de depresión, pues sí, existen muchos, pero ustedes tienen que buscar lo que no existe de depresión. Si no han encontrado en ninguna revista algún artículo que diga qué tanto se deprimen las personas con diálisis renal, buscan y buscan, nadie, ese tema es mío, lo hacen suyo y aplican ese cuestionario a personas que ustedes que sepan que tienen diálisis, a la población que sea necesaria, mientras más, mejor obviamente, y hacen la estadística, publican su resultado, se encontró que el 100% de las personas con diálisis tienen depresión. Órale, pues es un problema grave tener un problema renal, porque aparte de que vas a tener los azuados elevados, vas a tener intoxicaciones, pues también vas a tener depresión por ende. Entonces, además, tienes que manejar un tratamiento psiquiátrico o psicológico en el paciente. Esa es la riqueza de investigar. Ustedes encontraron una enfermedad dentro de otra enfermedad donde nadie lo buscó. Usando el mismo ejemplo, ¿cuál es el nivel de depresión en estudiantes de medicina después de presentar un ORDI? Pues hay revistas que tratan sobre educación, hay revistas que tratan sobre problemas mentales, entonces ustedes aplican ese examen en estudiantes que ya presentaron un ordinario y publican los resultados. Y van a ver que algunos se deprimen, otros se sienten muy felices y esas varianzas valen mucho la pena. Entonces, realmente yo investigo lo que a mí me interesa investigar, lo que me va a dar un conocimiento a la ciencia. La idea de investigar es aportar a la ciencia. Preguntas generales. Ok, ¿por qué y para qué voy a investigar? Bueno, el principal motivo es porque el médico es una carrera muy completa. Hay clínica, hay administración, hay investigación, hay un montón de cosas que engloba la medicina, no solamente tratamientos y cirugías. Número uno, porque somos capaces, así de simple. Hay carreras que nunca en su vida van a tocar un artículo, pero nosotros sí.
Número dos, ¿por qué y para qué? Porque hay lagunas en el conocimiento. Ahorita hay muchísima gente haciendo investigación sobre el COVID-19. Hay tantas cosas que no se saben. No solamente el tratamiento o la vacuna, pueden ser repercusiones a nivel orgánico, repercusiones a nivel de salud mental, repercusiones gigantescas. ¿Para qué voy a investigar? Bueno, el objeto, los antecedentes, los fundamentos teóricos, los conceptos y las preguntas científicas. ¿Cómo lo voy a investigar? Bueno, tengo que saber si hay población, si hay muestra, si hay técnicas para hacerlo, si hay métodos, si hay preguntas científicas. Y pues si ustedes fijan, la investigación es algo que debe de ser muy, muy personal y muy motivado. Ahora, las preguntas pico. Esto es algo un tanto reciente en el área de metodología de la investigación. Cuando yo fui alumno, no me lo enseñaron así, pero hay que estarnos actualizando. Y la palabra pico es un acrónimo. P de paciente, C de intervención, I de comparación y O de outcome, que es resultados. Estas son las cosas que yo debo de considerar para hacer una pregunta de investigación. Entonces, pacientes. ¿Qué pacientes ocupo yo? Ocupo que sean adultos mayores, que como sabrán ahorita mis alumnos actuales es aquella persona que tiene de 60 años en adelante, pueden ser infantes, pueden ser neonatos, pueden ser adultos mayores, pueden ser solamente hombres, pueden ser solamente mujeres, el sexo, el estadio de la enfermedad, si está enfermo, si está sano, el ámbito donde se realiza, si lo hacen en la misma UAT, si lo hacen en un hospital, si lo hacen en un asilo, comorbilidad, qué enfermedades tienen. Y ojo, cuando ustedes hagan investigación, obviamente tienen que tener su factor protector. No se me vayan a enfermar investigando. Intervención. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si aplico una encuesta o si quiero describir una técnica nueva, ¿qué es lo que yo voy a, o si voy a manejar agentes biológicos? ¿Cuál es el agente etiológico? Recuerden, el agente etiológico puede o no ser viral, bacteriano, fúngico, parasitario, o puede ser un problema de tipo mental o social. Una comparación que es un poquito del estudio de cohorte, de prueba y gold standard y paciente enfermo, que es dar placebos, ausencia de un factor de riesgo, el patrón de oro, una prueba diagnóstica. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si ya llevaron materias como gastro, sabrán que el gold estándar para hacer tal diagnóstico es, no sé, ahorita me viene a la mente, me decían, para saber sobre la acidez, pHimetría. Para saber si la persona tiene piedras en la vesícula o litos, un ultrasonido. Gold estándar es qué es lo máximo que yo voy a usar para hacer mi estudio. Ustedes deben usar gold standards. Se me trabó mi compu y ya está. Outcomes, ¿qué esperamos obtener como resultado? Recuerden, si ustedes esperaban de que, encontré que todo el mundo está deprimido o nadie está deprimido, ambas respuestas tienen el mismo valor, son valiosas. O tal tratamiento funcionó perfectamente o no funcionó para nada, igual sirve muchísimo. Ejemplos de situaciones. Aquí tenemos nuevamente las preguntas PICO, P de paciente, I de intervenciones, C de comparación y R de resultado, que en inglés es outcomes. Entonces, tenemos ejemplos aquí. Paciente, un adulto con diabetes tipo 2. ¿Qué intervención voy a hacer? Voy a ver cuál es el cociente entre la albúmina y la creatinina. ¿Cuál va a ser la comparación? El patrón de oro diagnóstico. ¿Y cuál es el resultado? Una sensibilidad y una especificidad específica, los cuales son porcentajes. Esto es en cuanto a diagnóstico, estudios de diagnóstico, estudios de pronóstico. Un adulto con herpes zóster, que sabemos que es primo de la varicela zóster, ¿cuál va a ser la intervención? Pacientes que ya fueron afectados, ustedes los pueden entrevistar, intervenir. Una afección mayor o igual a un dermatoma. Comparación con un dermatoma único y el resultado, saber el índice de neuralgia postherpética. Estos de aquí son estudios ya hechos. Tratamiento, un estudio de tratamiento. Niño con infestación por piojos. ¿Cómo lo voy a intervenir? Le voy a dar loción de permetrina. ¿Cuál va a ser mi comparación? Loción de malatión.
tenemos dos lociones diferentes, tenemos niños con piojos, un grupo A, un grupo B, a un le echo uno, a un le echo otro, y el resultado va a ser los efectos y la evolución. Un estudio de etiología. ¿El ser fumador pasivo produce cáncer? ¿Cuál va a ser la etiología? Un adulto no fumador, que la intervención exposición pasiva al tabaco, es decir, a aquellas personas que no fuman, pero que viven con gente que fuma o trabajan con gente que fuma, ese va a ser mi meta del estudio. Comparación, la no exposición. Ahora, esto mismo lo hago con alguien que no fuma y rodeado de gente que no fuma, y el resultado va a ser ver cuál va a ser la incidencia del fumador pasivo de cáncer contra el que no está expuesto. Como ustedes pueden ver, hay un sinfín de estudios que pueden hacer. El grado de dificultad va a variar muchísimo, pero todos los estudios son válidos, ¿sí? ¿Cómo saber si mi pregunta pico está bien? Pues bueno, todo depende de qué uses para qué cosa. Eficacia de una intervención es ensayo clínico. Si ustedes leen un estudio que se llame ensayo clínico, estamos hablando de que es el estudio más riguroso de todos. ¿Por qué? Un ensayo clínico es experimentar en alguien, hacer análisis estadísticos y reportar tus resultados. De hecho, dentro de un doctorado solo aceptan tesis de ensayo clínico. Tú no puedes hacer revisiones retrospectivas. Hay estudios que ustedes pueden agarrar un expediente clínico o bueno, pueden ir a la base de datos de un hospital y ven todos los expedientes clínicos de personas con cáncer y ver si eran fumadoras o no. Entonces, poner retrospectivamente, encontramos que el 100% de las personas con cáncer del pulmón eran fumadoras, y eso es un estudio, pero no es tan riguroso porque no están experimentando. Entonces, dependiendo del grado académico que ustedes quieran alcanzar, va a ser la dificultad. Ensayo clínico, cada que lean uno de neumología vale la pena, se esforzaron muchísimo para hacerlo. Un estudio transversal es la validez de una prueba diagnóstica, es decir, se busca hacer una prueba diagnóstica en un solo punto en el tiempo y se acabó. No voy a estar experimentando múltiples meses con las personas. Yo quiero encontrar cuál es la incidencia de hipertensión en alumnos de la facultad. De hecho, yo hice un trabajo similar y encontré dentro de la facultad, en un solo salón, que 2 personas de 30 eran hipertensas y no lo sabían. Hice el estudio en otro salón, una persona de 30 no lo sabía. Entonces, al final junté todos los salones que hice mi propia tesis y lo publiqué como tal. Pronóstico, cohortes, etiología, casos y controles, creencias, actitudes, expectativas, investigación cualitativa. Este último de aquí es el de menor rigor científico. ¿Por qué? Porque yo encontré que la depresión causa esto y esto y esto. Son estudios que otras personas hicieron, bueno, ustedes lo reportan y pues es un artículo de redacción como tal. Es cualitativo, pero es igual válido. Sin embargo, los de mayor riqueza científica van a ser los ensayos clínicos, sin duda alguna. Ahora, sugerencias para escribir. ¿Qué debo de saber yo cuando escribo? Las frases tienen que ser directas y de preferencia cortas. Un artículo nunca deben de tirar choro mareador, ¿sí? Yo quiero hablar del cáncer y me voy a dedicar a hablar del cáncer nada más. No que si el enfisema y que si un nodulito en el hígado y que si... No, yo voy a hablar de cáncer nada más. Dividir el escrito en apartados o capítulos relevantemente cortos. A nadie le gusta leer kilómetros de información. Todas las investigaciones tienen que ser directo al blanco. En un mismo párrafo, no mezclar ideas de diversas naturalezas o emplear distintos niveles de abstracción al exponerlas. Aquí hablamos de que las personas tienen que ser congruentes. Yo voy a hablar de depresión, no me voy a poner a hablar de que la ansiedad o que si el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, no. Yo solo hablo de depresión y lo hablo desde todos los puntos de vista. Empiezo por epidemiología, continúo por cuadro clínico, continúo por diagnóstico y termino con tratamiento. Si se fijan,
Es un orden lógico. ¿Cuántos hay? ¿Qué signos te da? ¿Cómo lo diagnosticas? Y cómo lo tratas. Es una secuencia lógica y ustedes, ¿cómo van a saber que lo hicieron bien? Muy sencillo. Cuando ustedes quieran publicar en un journal científico, el journal les da un parámetro de cómo lo deben de hacer y ustedes antes tuvieron que haber leído investigaciones de ese journal. Entonces ya tienen la idea de cómo lo hicieron otros, ahora lo voy a hacer yo con mi propio tema, ¿sí? Evitar construcciones gramaticales rebuscadas. No busquen ser muy quisquillosos en la forma de redactar. Tiene que ser un lenguaje científico, pero claro. No es que suene muy rimbombante y por eso sea válido. Simplemente expresen correctamente lo que quieren decir. Cuidar la puntuación y la ortografía, eso es vital. No pueden publicar con errores de ortografía y eso creo que es válido para la vida entera. Eliminar los saltos bruscos de un párrafo a otro. Quiere decir, si yo estoy hablando de los cuadros clínicos y después quiero hablar sobre, no sé, el impacto económico, no tiene nada que ver una con otra. El impacto económico lo puedo poner después de qué tanto afectó el mundo. Bueno, se dice que en los hospitales genera 50 millones de dólares de gastos en antidepresivos. Bueno, tiene mucho que ver a cuántos afectaron, qué tanto cuesta, y ahora sí hablo de la enfermedad. No deben de hacer cambios bruscos de una cosa a otra. Citar en forma correcta. Ojo con las citas. En sí de las citas existen diferentes formas de citar a un autor. Las más usadas en medicina es el estilo Vancouver. El estilo Vancouver, pues, tiene una forma de citar a las personas. Si ustedes ven un artículo o incluso sus libros de texto del salón, van a ver que algunas leen el texto y tienen un superíndice 1 en chiquito, un superíndice 2 en chiquito, o 1.3-4. Esas son las citas y al final del texto van las referencias. El estilo Vancouver usa numeritos, nada más. El otro estilo usado es el APA. Vancouver es como que más médico, APA es mundial. Casi que todas las carreras usan APA y medicina también usa APA. ¿Cuál es el estilo que yo voy a usar? El que la revista te diga. La revista te puede pedir Vancouver o APA. APA es el que les va a decir Martínez, Gutiérrez 2018. Eso es una cita APA, ¿sí? De citas y referencias, pues se puede hablar en otro tema, porque no es tanto el tema de aquí, pero es algo que tienen que conocer desde ahorita. Ahora, importancia de redactar correctamente, pues bueno, plantear un problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Si ustedes saben qué preguntas hacer, ustedes sabrán desarrollar un artículo excelente. Si ustedes ya saben cuál es su pregunta de investigación o cuál es su pregunta de tesis, básicamente tienen la mitad de la tesis hecha. ¿Por qué? Porque si ustedes saben qué es lo que buscan, solo siguen los pasos metodológicos y con eso ya la hicieron. El problema científico es un conocimiento previo sobre lo que es desconocido de la ciencia. Repito con esto, nosotros no podemos investigar lo que ya se sabe. Por ejemplo, uso de captopril en la hipertensión arterial. Pues todo el mundo sabe que el captopril, pues, es un YECA, es utilizado para bajar la presión. No puedes investigar algo que alguien más ya escribió correctamente. Ahora, si ustedes encontraran nuevo efecto adverso del captopril, pues si es nuevo y nadie lo ha escrito, adelante, ¿sí? Tienen que ser temas novedosos que aporten a la ciencia. Ahora, y dice aquí, información que el ponente considere pertinente para enriquecer el taller. Ahí les va la información. Número 1, ¿de dónde pueden ustedes escribir artículos médicos? Muy sencillo. Estas páginas que yo pongo aquí van a encontrar los artículos más nuevos y los mejorcitos en calidad. ¿Cómo sabes que un artículo es de calidad? Por el journal en el que fue escrito. Yo les pongo en primer lugar PubMed. PubMed es la biblioteca de Estados Unidos de artículos científicos. Los mejores artículos científicos están redactados en inglés.
años después los traducen en español. El problema es que cuando ya lo tradujeron en español ya salió algo mejor. Entonces tienen que acostumbrarse a leer en inglés. Pueden redactar en español, totalmente de acuerdo y totalmente válido. ¿Por qué? Porque somos un país latino y hay revistas con factor de alto impacto que son mexicanas. ¿Qué revistas de factor de alto impacto tenemos en México? Así que con impacto mundial. La Revista Nacional de Cardiología de México, la Revista de Salud Pública de México, son revistas en las que nosotros, científicos mexicanos, podemos darle al mundo. Aquí hay lo más nuevo de chikungunya, lo más nuevo de Zika, lo más novedoso de VIH. Cualquier cosa, si es de alto impacto, la revista les va a decir, véngase para acá. Ahora bien, hay revistas que cobran, hay revistas que no cobran. Ya depende de cada quien qué revista quiera escoger. ¿Cuál es la recomendación? Escojan revistas que no cobran. ¿Por qué? Porque la revista que no cobra tiene demasiada rigurosidad. Es más difícil publicar en una que no cobra que en una que sí cobra. Porque en la que sí cobra, pues también tiene algunos intereses monetarios. Las que no cobran están apoyadas por el gobierno, entonces buscan más el conocimiento científico. Las dos son totalmente válidas, pero pues es el consejo que les doy. ¿Qué otros lugares pueden encontrar artículos? Google Académico, muy bueno. PubMed solo van a encontrar en inglés y Google Académico encuentran en inglés y en español también. Redalyc, RefSeq, Springer y Cielo. Estos son sitios en donde ustedes van a encontrar artículos del tema que ustedes quieran investigar. ¿Cuántas referencias ocupa un artículo? Normalmente no hay límite, pueden ser las que el autor considere, aunque cada revista les va a poner un aproximado. Quiero que sea de 80 referencias, quiero que sea de 120 referencias, quiero que sea de 50 referencias, de 40. Cada revista les va a decir cuántas y ustedes más o menos tienen que ir pensando qué saco de cada artículo. ¿Por qué ocupo referencias? Porque antes de que ustedes hagan su investigación como tal, necesitan un marco teórico del tema. Antes de que ustedes hablen de que experimenté con tantas personas y tantos, primero tienen que hablar del tema en general. Si yo voy a investigar de depresión, entonces, ¿qué es la depresión? El orden que les dije, epidemiología, clínico, diagnóstico, tratamiento, lo tienen que buscar en cualquiera de estos buscadores. Puede ser cualquier artículo. Entonces, estas páginas valen oro, chavos. Si les encargan tareas de que quiero que me busquen un artículo, váyanse a PubMed, no batallen. Ahí lo van a encontrar todo. Es gratis, lo descargan, los obtienen, se lo quedan. Les digo, esta es la cereza del pastel porque les voy a dar información súper útil. Número 2, ¿qué es CONACYT? ¿Han escuchado de CONACYT? En sí, CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un organismo dependiente del gobierno, el cual da becas nacionales o internacionales para aquellas personas que desean publicar. ¿Qué clases de becas? O te pagan el estudio y tú solamente investigas. Por ejemplo, tengo las bases científicas de que tal fármaco puede generar esto, no se ha investigado antes, y si ustedes aceptan, me pueden pagar los fármacos y yo lo aplico, y entonces CONACYT les puede decir, órale, ahí te va $1,000,000, $2,000,000, haz tu trabajo a lo grande, siempre y cuando, obviamente, compruebes con un ticket, ¿verdad? No te puedes clavar la lana de CONACYT. Gasté tanto en medicamentos, tanto en computadoras, tanto en abatelenguas, tanto aquí, tanto acá, tanto acá, y ustedes pueden hacer investigaciones a lo grande a través de CONACYT. ¿Qué otra clase de becas ofrece CONACYT? Yo quiero irme a Japón un año a investigar una bacteria que solo se encuentra en el alimento de allá. Órale, te pagamos el viaje a Japón, ve, investiga y trae el resultado. Y te ganaste un viaje a Japón gratis. Entonces, investigar realmente da muchos frutos. Siguiente, ¿qué es el Sistema Nacional de Investigadores? Esto se conoce como SNI. El SNI es parte de CONACYT. Una persona que es SNI es una persona que publica. ¿Qué es el SNI? Realmente es una compensación monetaria para el investigador. ¿Qué ocurre aquí? Ustedes, médicos, tienen su especialidad y si se dedican a hacer investigación, pueden obtener salario de su hospital, de la universidad en la que trabajen,
además de sus salarios, obtienen dinero extra por parte del gobierno a través del Sistema Nacional de Investigadores. Esto no, el gobierno no les va a mochar ni un peso de esto. Aquí no aplican los impuestos, es dinero directo para ustedes, porque es considerado una beca, no es un salario. Si en un año hiciste tanta cantidad de publicaciones, ahí te va una laña todo el año, ¿sí? Te pagan mensual y si lo sigues haciendo, va subiendo de nivel. Aquí es candidato SNI, que es el nivel, es como decir SNI 0. SNI 1, SNI 2, SNI 3. SNI 3 es a lo máximo que puedes aspirar. Entonces, pues son becas que incentivan al investigador a seguir investigando y pues es la forma en la que el gobierno retribuye a la persona que aporta la ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad investigar consume una buena parte del tiempo de tu día, pero pues retribuye, ¿sí? No es nada más investigar porque sí. El Sistema Nacional de Investigadores saben que tienes familia, que tienes hijos, que tienes obligaciones y te dan esta beca. CIFERS, ok, ¿han escuchado esto de aquí? Estos de aquí son los encargados del ENARM. Ustedes van a buscar hacer una residencia médica, una especialidad. Bueno, hacen su examen. Aprobando su examen, ustedes ahora tienen que hacer fila para pedir a un hospital, acépteme como residente. Si 5 personas sacaron 80 en el ENARM, vamos a inventar para cirugía. Hay 5 personas con 80. ¿Cuál es el criterio de desempate? Muy sencillo. El que tenga publicaciones médicas, a ese lo aceptan. A los otros 4, mándenlos a otro hospital. Investigar les ayuda a posicionarse. Es currículum, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se inscriban en el ENARM, una de las cosas que les preguntan es, ¿usted ha hecho investigación científica? Sí, no. Si le ponen que sí, les van a pedir que adjunten el PDF del artículo que publicaron. Son criterios de desempate. Ahora, no quiero decir que tengo publicaciones, ya me hizo especialista. No. Aquí todos compiten parejo con un examen. Lo que sí puedo decir es que para el hospital sí es un criterio de desempate. Para la especialidad no. Si están estas 5 personas y una publicó que tienen 80, pero llega alguien con 81, obviamente pues se le va a dar prioridad al de 81. Pero los empates es algo bastante común que se da porque son miles de personas que aspiran a hacer una especialidad médica y ustedes ocupan un bonus para que el hospital que deseen los acepte. Bueno, pues hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Todo es válido? ¿Se entendió el tema? No pensé que me fuera a aventar la hora, pero sí me la aventé. ¿Algo que deseen saber? Esta es la parte de preguntas. Todo es válido. Igual, si no quedó dudas, pues también, ¿verdad? Doctor, Adelante. para realizar un proyecto de investigación, existe un apartado que hay que agregar que se llama, o bueno, donde hay que agregar información que se llama metodología de la búsqueda. Yo tengo dudas sobre el operador booleano. Ajá. Es Ok. que no sé a qué es, o sea, Ok. qué es lo que... El operador en la metodología de la búsqueda, ahí van a requerir ayuda de un codirector o de una persona que sepa de estadística. Los estadísticos son los que se encargan de escribir esas cuestiones técnicas sobre cómo seleccionaron el número de participantes, cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de exclusión, qué aparatos se utilizaron. Si utilizaron, por ejemplo, existe algo que se llama SPSS, ¿han escuchado de él? El SPSS es el programa de estadística más utilizado para investigar, pero nosotros médicos no lo dominamos, lo hace un estadista. Entonces el estadista ustedes van con un estadista y le dicen, yo quiero investigar esto, quiero investigar a estas personas, quiero investigarlas de esta forma. Y esto que me comentas lo tienes que revisar directo con un experto en estadística y él les va a decir exactamente qué poner en dicho sitio. ¿Por qué? Porque la cuestión metodológica
implica un poquito de conocimiento estadístico. Entonces, lo que no se domina, pues se involucra un estadista y se convierte básicamente en un coautor tuyo. Algo que me faltó agregar es, cuando ustedes publican, el primer autor es el que se lleva el crédito como autor principal, pero los coautores también cuentan para el SNI. Si ustedes tienen un artículo como primer autor y tienen varios como segundo autor, es válido. ¿Por qué? Porque no siempre se puede ser el primero. Ahora, ¿qué es lo que hacen los investigadores en el SNI? Muy sencillo. Hagan un equipo con gente de su confianza. Cuando hicieron un equipo con gente de su confianza, van a decir, vamos a echar a andar un artículo de depresión, pero uno va a ser para depresión en personas con Alzheimer, otro con diabetes, otro con hipertensión. Entonces, tú vas a ser el primer autor de este, tú de este, tú de este, y se van rolando y al final sacan 5 artículos de golpe en el que de ley tú eres primer autor en uno y coautor en 4. Pues son pequeños tips. Tienen que aprender a hacer investigación en equipo y como ahorita comentó su compañera en esta parte metodológica, se tiene que hacer coasesorado con un experto en estadística. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? ¿Todo es válido? Bueno, muy bien, pues sí, Doctor, adelante. yo tengo una pregunta. Sí, En claro. la eh, Facultad de Medicina, Sí. en cuanto a la estadística para eh, el titulación, em, los alumnos se titulan más por examen o por tesis. Muy bien, excelente pregunta. Actualmente, todos los pasantes de servicio social tienen que hacer una tesis en el lugar donde se encuentren. Es un requisito de titulación. Si ustedes ya están en el servicio social, hacen su tesis, pero tienen que presentar un examen profesional aparte. Se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Este examen se llama ECOE, que se maneja por estaciones. Cada año lo hacemos en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, que está ahí sobre Avenida Universidad, cerquita de la UAT, en el cual van a estar en 8 consultorios, van a ver ustedes 8 padecimientos diferentes y leen el caso clínico y dependiendo de lo que leyeron, si dan tratamiento médico o si realizan una intervención. Es decir, si van a hacer RCP, si van a poner una sonda nasogástrica, una sonda Foley, y lo hacen porque ahí tienen maniquís. Entonces, ustedes hacen una tesis y hacen examen profesional. Y ya con eso se van a titular. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Ustedes para titularse de la licenciatura en médico cirujano, que es la carrera como tal, no ocupan publicar, solamente hacen una tesis y se acabó. No van a tener que vivir el rigor de una revista de que te acepté, no te acepté. Yo en estos momentos acabo de mandar un artículo sobre automanejo, que es parte de lo que yo hago en el doctorado, a una revista de la UNAM. Y bueno, la revista de la UNAM me tiene mordiéndome las uñas porque dice que la revisión toma 4 meses. Entonces lo mandé el 31 de julio y tengo que esperar 4 meses nada más para que me digan sí o no. Ustedes no van a tener que vivir eso. Ustedes hacen su tesis, presentan su examen y bye bye. Se preparan para su examen de residencias. Como les digo, la investigación tiene que ser algo que sea el boom. ¿Por qué? Porque un médico que sabe tratar y que aporta la ciencia es un médico, pues ahora sí que top. Ajá. Por un lado. Y por otro lado, investigar tiene pues revaluación, pues les va a servir para su economía, no es algo que van a hacer de gratis. Y cuando le pescan la onda a investigar, publican y publican y publican y van subiendo en el SNI y pues también les sirve en su consulta privada, en la consulta institucional, un sinfín de posibilidades para el médico investigador. Bueno.
Ajá. Sí, una pregunta más. Yeah. En el caso de hacer eh, diferentes investigaciones antes de el servicio social Sí. y publicarlas, eh, y que éstas se acepten eh, en la facultad, estas las toman en cuenta como requisito de titulación, o sea, eh, por decir eh, cambalache por la tesis. Eh, Mira, te la voy a poner así muy sencilla. Si tú haces una tesis, esa tesis la publicas. En sí las publicaciones para titulación no les va a servir, pero sí para currículum de ustedes. Tú haces tu tesis, pero te quedó tan padre tu tesis que una revista te dice, ¿sabes qué? Te la acepto. Tú ya hiciste una tesis y una publicación. Realmente la tesis la puedes convertir en publicación así. ¿Por qué? Porque para una tesis hiciste un marco teórico del cual puedes sacar tu introducción de tu artículo. Hiciste una metodología, la cual los artículos la requieren y tienes resultados, lo cual el artículo te lo pide. Realmente los artículos científicos todos son tesis, si te lo pones a ver de esa forma. Entonces tu tesis quedó tan buena que la publicaste en una revista válida y el artículo es para ti. Si tú obtienes el grado más adelante de maestría, entonces ya puedes entrar en el SNI, que es el mínimo requisito para ser un investigador. La especialidad es algo clínico y eso es algo para ti. La maestría es algo ya para investigadores. En sí, artículos no te aceptarían como titulación, pero es un plus ultra wow que ya entres. Muy poca gente lo ha hecho, entrar a la especialidad con artículos ya publicados. Es un plus muy bueno, es currículum. De hecho, otra cosa que agregar a la clase, no les quiero quitar mucho tiempo valioso, pero dentro de los hospitales, además de las plazas de especialidad, las cuales son algo peleadas, hay plazas para investigadores. Entonces, te pagan por investigar en el hospital y al mismo tiempo tú haces carreritas SNI, porque si publicas acá, pues publicas tu nombre, que sea para el IMSS, para el ISSSTE, para Pemex, pues es otra cosa, pero el primer autor eres tú, entonces cuentas para SNI, es currículum mega bueno. No es para titulación porque la licenciatura pues es algo clínico, pero es fabuloso, publiquen, se los recomiendo mucho y ya para tener ese acceso al SNI mínimo maestría. Bueno, chavos, son las 19:58. Yo agradezco mucho la atención de cada uno, fue un honor, muchas gracias por la invitación, son muy amables. Pues esperemos no sea la última. Y pues cuídense mucho, por favor recuerden, estamos en tiempos de pandemia, no salgan, la situación está grave, lo comento mucho en clase, pero es necesario, pues ahora sí que predicarlo, ¿no? No hay que confiarnos mucho, solo lo necesario. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche.